Muy buenas a todos los que están viendo esta nueva clase. En esta oportunidad enseñaré a cómo instalar el lenguaje Python en su computadora y cómo crear el primer programa que será un Hola Mundo. Nuevamente, bienvenidos a este curso de programación en Python. Lo primero que se debe hacer para descargar Python es entrar a su página oficial, que es python.org, que es la que se aprecia en la pantalla, y se debe presionar el botón Downloads para descargarlo. Y como pueden ver, aparecerá ahí un botón donde dice Download Python 3.12.3, que es la última versión del lenguaje. Para descargarlo, solo se debe hacer clic en ese botón y automáticamente iniciará la descarga. Solo debemos esperar a que termine de descargarse el instalador de Python y una vez descargado solo queda abrirlo y comenzar con el proceso de instalación. En este caso yo ya tengo instalado una versión de Python, por lo que me aparece ese texto o esa interfaz donde indica que debo actualizarlo. Pero si no lo tienes instalado, te va a aparecer otro texto donde te indica que lo vas a instalar desde cero y el procedimiento es el mismo, solo tienes que hacer clic en el primer botón y automáticamente va a comenzar a instalarse. Pero en este caso lo que va a pasar es que se va a actualizar, en mi caso. En el caso de ustedes, si no lo tienes instalado, se va a instalar desde cero. Y bueno, va a tardar unos minutos en terminar de descargar. Solo queda esperar a que ya termine de descargarse para ya poder abrirlo y comenzar a codificar. Y bueno, acá, como se puede apreciar, nos indica que ya se instaló. En mi caso ya se actualizó, pero te va a aparecer el mismo mensaje si recién lo instalaste y solo tienes que hacer clic ya en cerrar. Y para comprobar que está instalado, te vas al buscador de tu computadora y escribes Python. Y como puedes ver, ya aparece que está instalada esa versión de Python en la computadora. Pero para empezar a codificar, no se tiene que abrir ese primer archivo que aparece, sino tienes que abrir el que dice idle Python, que ese es el entorno de desarrollo oficial predeterminado de Python, donde vas a comenzar a codificar. Una vez abierto, te aparece esta consola. Y para poder escribir un nuevo código, tienes que hacer clic donde dice File, New File. Y te aparece esta interfaz donde ya puedes comenzar a escribir el primer código, tu primer programa. Y bueno, en este caso vamos a comenzar haciendo el clásico de clásicos, que es el Hola Mundo, que es el primer programa más famoso del mundo de la programación. Así que vamos a hacerlo en Python. Primero, el comando que se escribe para poder mostrar un mensaje en la consola es print. Y si aparece el print de color morado significa que sí está bien escrito. Ahora para poder colocar un texto se abre dos paréntesis, se abren dos comillas y dentro de esas comillas escribes el mensaje que quieres mostrar en la consola. Si lo escribes sin las comillas no te va a permitir, te va a salir un error. Así que sí o sí tienes que utilizar las comillas. Ahora, para poder ejecutarlo, primero lo tienes que guardar en tus archivos. En este caso yo lo voy a guardar como mi primer programa. Una vez guardado, ya puedes ejecutarlo presionando en el menú que dice Run y Run Module o presionando la tecla F5. Y al presionarlo, como puedes ver, ya te aparece en la consola el Hola Mundo que escribiste, entre comillas. Pero también existe otra forma de mostrar mensajes, que es con variables, pero eso lo vamos a hacer después. En este caso yo estoy modificando el mensaje
para que diga hola mundo de Python, lo vuelvo a guardar y como pueden ver cuando lo vuelves a ejecutar se actualiza. Ahora sí les mostraré cuál es la otra forma de mostrar un mensaje en la consola, que sería declarando una variable, que en este caso yo la voy a llamar texto, se coloca un signo igual y se vuelve a abrir dos comillas. Y dentro de las comillas colocas el mensaje. En este caso voy a colocar nuevamente hola mundo. Y para mostrar en la consola solo hay que reemplazar ese texto que está entre las comillas por el nombre de la variable sin comillas. Así, texto. Vuelves a guardar el archivo, lo ejecutas otra vez y te aparece el mensaje hola mundo. Eso significa que todo está funcionando correctamente. Y bueno, esto sería todo por esta clase. Ya en la próxima sesión, en el próximo video, mostraré cosas más avanzadas. No, no tanto avanzadas, sino que iremos un nivel más allá. Empezaremos a declarar ya más variables, con diferentes tipos de datos. Realizaremos operaciones aritméticas en Python. Y poco a poco vamos a ir haciendo cosas cada vez más complejas hasta ya poder crear una aplicación completa ya con este lenguaje Python. Pero en esta clase, en esta oportunidad, hemos comenzado con el clásico La Mundo, que es el primer programa más famoso de la programación. Si has aprendido otro lenguaje, seguramente que también hiciste uno La Mundo. Y bueno, en este caso, en este curso de Python, también estamos comenzando con esto. Y bueno, en esta ocasión esto sería todo. Espero que les esté gustando este curso y no olviden continuar viendo las siguientes grabaciones para seguir aprendiendo este lenguaje que es muy útil y sirve para muchas cosas. Hasta pronto. Muy buenas a todos los que están viendo esta nueva clase. En esta oportunidad voy a explicarles un poco cómo es la sintaxis del lenguaje Python. En la anterior clase vimos cómo crear el primer programa que era un Hola Mundo. En esta oportunidad solo explicaré de forma simple un poco cómo es la sintaxis de Python. Solo voy a hacer un resumen breve porque poco a poco, a medida que vayamos codificando, aprendiendo cosas nuevas, te vas a dar cuenta de cómo es. Pero ahora explicaré brevemente para que sepas más o menos cómo es. Ojo que quizás no se va a entender a la perfección un poco cómo es esto, sino que se va a ir entendiendo a medida que vayas avanzando, que vayamos avanzando en el curso y vayamos escribiendo más código. Porque al ver cómo se escribe el código es que se entiende mejor cómo es que funciona el lenguaje. Pero ahora explicaré brevemente. Quizás si es que ya has aprendido un lenguaje anteriormente vas a entender un poco mejor lo que voy a explicar. Pero si es Python el primer lenguaje que estás aprendiendo, quizás hay algunos términos y cosas que no se lleguen a entender del todo, pero no te preocupes porque en las siguientes clases ya se va a explorar a profundidad cómo es cada una de estas cosas y ya va a haber ejemplos. Esta vez solo es una explicación rápida y breve con texto. Primero tenemos la indentación. ¿Qué es la indentación? Es el La indentación es el espacio sangrado que se usa para organizar visualmente el código en bloques o estructuras de control. En este caso, en Python, la indentación se define a través de espacios y no se utilizan llaves ni palabras clave a diferencia de otros lenguajes. Por ejemplo, si es que has aprendido ya algún otro lenguaje, sabrás que, por ejemplo, cuando tú creas un bloque if, se tienen que abrir dos paréntesis y colocar ahí el código.
Pero en Python no funciona así, sino que todo se define con el espacio que hay debajo de el comando. No se abren paréntesis ni llaves ni nada en este tipo de casos. Más adelante, cuando veamos cómo es el if y el else, te darás cuenta de cómo es esto. Tipado dinámico. Esto sí es fácil de explicar ya que no es necesario declarar explícitamente el tipo de datos de una variable, ya que Python es de tipado dinámico. En otros lenguajes, por ejemplo, nuevamente menciono a Java, para declarar una variable numérica, por ejemplo, escribes int número igual a tal. Pero en Python no es necesario, basta con que escribas, por ejemplo, número igual a 1, por ejemplo. Y no va a haber ningún error ni nada, va a funcionar normal. Y en ese caso, si vas a crear una variable de tipo texto o string, sería lo mismo. En este caso, solo escribirías texto igual a hola, algo así, cerrando las comillas. Y no hace falta colocar, por ejemplo, string, a diferencia de otros lenguajes como Java. En este caso basta con esto. De hecho, en el anterior video se apreció cómo se declaraba una variable tipo texto y no fue necesario especificar que era una variable de tipo cadena de texto, sino que fue directamente así. Ahora, para poder introducir comentarios en el código, se utiliza el símbolo de Michi o hashtag. Por ejemplo, hola. Acá solo he escrito un mensaje, un texto, no, esto no se va a ejecutar, no es ningún código, solo son mensajes. Por ejemplo, puedes utilizar los comentarios para describir qué hace cada fragmento de código y cosas similares. Si ya has aprendido algún otro lenguaje, seguro que también ya sabes cómo son los comentarios. Si Python es tu primer lenguaje que aprendes, te menciono de una vez que en todos los lenguajes tienes la opción de escribir comentarios para ir describiendo poco a poco cada parte del código o explicando brevemente cómo funciona cada parte. Pero ese es un tema ya aparte que se ve más adelante, sobre todo cuando escribes ya códigos complejos y largos. Ahora, las variables y asignaciones. Las variables se quieren al asignarles un valor con el operador igual. Python permite nombres exclusivos y sensibles a mayúsculas y minúsculas. Bueno, ya hemos declarado variables anteriormente, ya les mostré cómo se declara, que solo pones el nombre de la variable, le asignas un valor, no es necesario especificar qué tipo es porque Python es de tipado dinámico. Estructuras de control, aquí nuevamente se menciona las estructuras de control como if, else. Si estás aprendiendo por primera vez a programar, te explicaré brevemente qué es if, else y el if. En este caso, el if es una condicional. Explicaré brevemente más o menos un ejemplo. Por ejemplo, si tú quieres determinar que un número es mayor que otro en Python, lo que vas a hacer es declarar dos variables, asignarles dos números y para poder comprobar cuál es mayor o determinar cuál es menor, puedes utilizar un if. Voy a escribirlo para mostrarlo, pero no voy a explicar mucho a profundidad, sino que eso será más adelante, pero haré un ejemplo rápido. Declaro dos variables, por ejemplo, o n1 igual a, por ejemplo, 10, n2 igual a 11. If. Y escribo así tal cual if, que al ponerse de este color naranja significa que sí está bien escrito. En este caso voy a comprobar si n2 es mayor que n1. En este caso es verdadero. 11 es mayor que 10, así que voy a colocar n2 es mayor que n1. Ojo que para poder abrir el if se coloca dos puntos y acá automáticamente al presionar enter ya se crea el espaciado que se mencionó al comienzo, que es la indentación.
Y en este caso yo puedo colocar print entre comillas n1 es mayor, aunque en este caso sería n2 es mayor. Y bueno, ¿qué está pasando acá? Yo he declarado las dos variables, que la primera es 10 y la segunda vale 11. Y acá el if está comprobando si n2 es mayor que n1. Y en este caso es verdadero porque 11 es mayor que 10. Entonces sí debería ejecutarse el print de aquí abajo. En caso de que no fuera así, no se ejecutaría nada, pero vamos a probarlo. Vamos a guardar este archivo. Vamos a ejecutarlo. Y sí, aparece que n2 es mayor porque efectivamente 11 es mayor que 10. Y básicamente esta es la estructura de control if que evalúa si se cumple una condición que tú especificas aquí. Que en este caso es n2 es mayor que n1, o sea, la variable n2 es mayor que la variable n1, en este caso sí, y por eso se muestra que n2 es mayor. Pero, ¿qué pasa si fuera al revés? Si pongo acá n1 y n2, acá esta vez sería falso porque 10 no es mayor que 11. Entonces, este prim no debería ejecutarse. Corremos y no muestra nada porque ya no se cumple la condición. Pero aquí tenemos la otra opción que es else. Aquí vamos a poner else y vamos a colocar, en este caso vamos a poner n1 no es mayor. Corremos y sí se muestra el mensaje porque se cumple, no se cumple, mejor dicho, la condición. Se ejecuta el else porque no es verdadero esto. Entonces, al comprobar que esto no es verdadero, no se ejecuta esto y automáticamente va a ejecutar lo que está dentro del else. Y bueno, también está el if, que en este caso es otra condición que lo vamos a ver más adelante porque ya es un poquito más complejo de explicar en este ejemplo. Lo voy a hacer ya en otra clase con un ejemplo más claro. ¿Y qué son el for y el while? Eso también lo veremos más adelante, pero para mencionar brevemente qué son bucles que se van a ejecutar mientras una condición sea verdadera. Eso ya se verá más adelante. Ahora, también tenemos las funciones. ¿Qué es una función? Una función es una secuencia de códigos que se va a ejecutar cuando tú llames a la función. Y bueno, si ya has aprendido otro lenguaje, ya sabrás más o menos cómo es. Si es tu primer lenguaje, vamos a ver más adelante cómo se declara una función, pero mencionaré brevemente cómo es. Para crear una función, la palabra clave es def, luego colocas el nombre de la función y sus parámetros. Y bueno, se devuelve un valor, pero eso es un tema que se verá más adelante. Sin embargo, explicaré brevemente que una función es una secuencia de código que se ejecuta cuando tú llames a la función. Pero bueno, eso sí se verá más a profundidad en otra clase. Solo estoy mencionando brevemente más o menos cómo es. Ahora finalmente tenemos importación de módulos, que bueno, eso es. Módulos son como bibliotecas que tienen funciones extra, que bueno, eso también ya es un tema un poco más complejo que también debe verse más adelante. Que eso ya incluso lo veremos cuando hagamos aplicaciones más completas, que ya es un tema aparte, más avanzado. Pero bueno, ya vimos en este ejemplo qué es la indentación, que es básicamente este espacio que hay debajo del if. Esto es la indentación, este espacio que hay debajo del if. Si yo borro el espacio, estaría mal esto, no se va a ejecutar, me va a dar error. Tiene que estar sí o sí con este espaciado, que es la indentación. Ya sabemos que no es necesario declarar
el tipo de dato, basta con asignar los valores y automáticamente ya podemos utilizar las variables. Ya sabemos cómo funciona un if y un else, cómo se hace la comprobación, si una condición se cumple o no. Y bueno, esto ya sería esta breve introducción a lo que es la sintaxis del lenguaje Python. Ya sabemos más o menos cómo funciona. Claro que hay temas que, como mencioné, los veremos más adelante. Y poco a poco, a medida que hagamos ya algunos programas, es donde se va a entender mejor qué es cada una de estas cosas. Quizás algunos no han entendido bien qué es esto o cómo funcionan las cosas, porque solo es una introducción breve, más o menos como es. Algunos quizás ya entendieron, otros quizás no, pero lo van a entender más adelante cuando yo muestre ejemplos. Ahorita si yo mostrar ejemplos ya me estaría salteando muchos pasos, muchas cosas, entonces es mejor introducirlo brevemente y ya poner ejemplos más adelante en otras clases ya para que se entienda a profundidad. Yo considero que es mejor así. Y bueno, entonces, dicho esto, esto sería todo en esta clase y espero que estén atentos a las siguientes donde ya se explicará más a profundidad cada una de estas cosas y se verán ejemplos más claros y quizás más complejos, pero se va a entender mucho mejor cómo funciona. Gracias, hasta luego. Muy buenas a todos los que estén viendo la clase de hoy. Bienvenidos a nuestra nueva lección sobre variables, tipos de datos y operadores en Python. Anteriormente vimos de forma breve cómo se declaraba una variable, cómo utilizar una estructura condicional if-else, pero ahora vamos a verlo un poco más a profundidad sobre cómo se declaran distintos tipos de variables y cuáles son los distintos tipos de datos que puedes utilizar en el lenguaje Python. Comencemos con las variables. Una variable, como ya se ha mencionado, es un contenedor para almacenar distintos datos. En Python puedes asignar un valor a una variable utilizando el operador de asignación igual, tal como se mencionó en la lección anterior. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, puedo crear yo una variable nombre y asignarle el valor entre comillas Juan. Esta sería una variable de tipo texto o string. Y ahora también podemos crear otra variable que podría ser la edad, que en este caso sería tipo numérica, que sería 25. Y también podríamos declarar otra variable. Por ejemplo, voy a declarar una variable que diga precio igual a 10.99. Y hay una diferencia aquí entre esta variable edad y precio, debido a que, como puedes apreciar, la variable edad es 25 y 25 es un número entero positivo, mientras que precio es un número con decimal. Y hay una diferencia porque sí o sí tienes que saber cuándo vas a utilizar una variable de tipo entero y una variable de tipo decimal. Pero existen otros tipos de datos en Python y voy a mostrarlo ahora. Por ejemplo, otro tipo de dato que existe en Python es el tipo de dato booleano, que es verdadero o falso. Voy a declarar otra variable que diga activo, por ejemplo, y le voy a asignar true, que significa verdadero. Aunque un detalle importante es que tiene que comenzar con mayúscula cuando vas a asignar una variable de tipo booleano. Como pueden ver, yo lo escribí al comienzo con minúscula y aparece de este color. Y si yo ejecuto este código, si yo llego a ejecutar este código, me va a salir un error.
que dice que true no está definido y automáticamente aquí me dice que tengo que ponerlo con mayúscula, como había mencionado. Entonces lo cambio por la mayúscula y ahora sí no hay problema, yo puedo asignar una variable de tipo booleano. Repasemos. La primera variable nombre es de tipo string, es decir, de tipo cadena o texto. Esta variable edad es de tipo entero. Como mencioné, hay una diferencia entre esta y esta. Hay una diferencia entre edad y precio por el tipo de dato que se utiliza, debido a que este es un número entero y este es un número decimal. Y la variable precio es de tipo float. ¿Qué float qué es? Es decir, que cuando tú declaras una variable de float es de tipo decimal. Y esta última, que es activo, que vale true, es de tipo boolean, que es booleano, es verdadero o falso. Yo también podría cambiarle por false, que sería false. Entonces lo voy a dejar en verdadero. Entonces estos son los tipos de dato. Text, string, que es texto, entero, que es un número entero, y float, que es un número decimal, y activo, que es verdadero o falso, que es booleano. Aquí tenemos ejemplos de variables que almacenan distintos tipos de datos, pero ahora veamos cuáles son los operadores. ¿Qué son los operadores? Los operadores en Python se utilizan para realizar operaciones con variables y sus valores. Por ejemplo, podemos hacer una suma. Aquí abajo voy a declarar otra variable, que esta será la variable a, por ejemplo. Le asignaré un número entero, que en este caso 10, y b, que será igual a 11. Y yo puedo sumar estos dos números y mostrar ese resultado en la consola. ¿Cómo hago esto? Pues puedo crear una nueva variable que se llame suma, y al asignar el valor tengo que hacer esto, tengo que colocar la primera variable a y el signo más. Y después de colocar el signo más, coloco la otra variable, que es b, y estoy haciendo una suma, como se puede apreciar. Si yo ejecuto esto, no, pero antes de ejecutarlo, sí tengo que mostrar el mensaje en la consola con un print. Entonces dentro del print coloco la nueva variable suma. Y como pueden ver, sí aparece el resultado de la suma que realicé, que es 10 más 11, que es 21. Ahora, ¿qué pasaría si quisiera hacer una resta? Claro que se puede. En este caso voy a restar b menos a, pero tengo que declarar primero la nueva variable donde se almacenará este nuevo valor, que en este caso pondré resta igual que b menos a. Y acá en vez de poner suma voy a poner resta. Le doy a correr, guardo, y si se realiza resta y se muestra el resultado, que es 1. Es decir, si se está ejecutando correctamente. Y también existen multiplicaciones y divisiones. Para hacer una multiplicación, en este caso estoy declarando una variable, pero el signo que tienes que utilizar ahora es este asterisco. Para la multiplicación se utiliza este asterisco. Y al ejecutarlo,
observamos que sí está apareciendo el resultado. Y si quiero hacer una división, ¿cómo sería? Ah, también se puede. División es igual que A dividido, sería este símbolo entre B. Este es el símbolo que se utiliza para una división. Ejecuto y sí se muestra el resultado, que en este caso es un número decimal, pero sí se está haciendo la operación correctamente, sí se muestra el resultado. Y excelente, ahora ya comprenden cómo funcionan las variables, los tipos de datos y los operadores en Python. Y les recomiendo que practiquen por su cuenta ejercicios similares, probando distintos valores, con distintos números, distintos tipos de datos. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente sesión de clases. Muy buenas a todos los que están viendo esta nueva clase. Hoy vamos a aprender sobre estructuras de control y flujo en Python, incluyendo condicionales y bucles. Anteriormente les mostré de forma breve cómo era una estructura condicional con un if y un else, pero ahora vamos a verlo un poco más para que se entienda mejor. Luego también veremos cuáles son los bucles que hay en Python, pero empezaremos con las condicionales. Las condicionales nos permiten tomar decisiones en nuestro código basadas en ciertas condiciones. En Python, como mencioné anteriormente, utilizamos las palabras clave if, elif y else para crear condicionales. Comenzaremos con un nuevo ejemplo. Primero declararé una nueva variable llamada edad. Y utilizaré una estructura condicional if. Colocaré if edad y voy a utilizar un signo menor. Si la edad es menor que 18, ¿qué tiene que ejecutarse en el código? Tiene que escribir un mensaje. Dirá print y entre comillas escribir qué mensaje quiero mostrar si se cumple la condición. En este caso pondré eres menor de edad. Listo. ¿Y para qué sirve el if? El elif lo utilizaremos para verificar si la edad está entre 18 y 65. ¿Pero cómo? Bien, escribiré el if y voy a colocar edad es mayor o igual que 18 and, en este caso el and se utiliza para evaluar dos condiciones y si la edad es 65. Entonces, ¿qué se debe ejecutar si se cumple esta nueva condición? Si la edad está entre 18 y 65, debe mostrar este mensaje: print entre paréntesis y comillas colocaré eres mayor de edad. Entonces, ¿para qué sirve el elif? Si la primera condición con el if no se cumple, entonces se va a ejecutar el elif, pero también existe la posibilidad de que esta condición que estamos colocando en el elif no sea verdadera. Entonces, ¿qué pasa si ninguna de estas dos condiciones que hemos colocado no es verdadera? Pues debe ejecutarse un bloque else
y este else va a mostrar otro mensaje en caso de que no se cumplan las condiciones anteriores. Bajamos aquí, colocamos else, dos puntos, y simplemente vamos a poner otro mensaje. Voy a acelerar un poco este proceso. Eres mayor. Y vamos a ejecutar el código a ver qué resultado obtenemos. En este caso nos indica eres mayor de edad. ¿Por qué? Porque la edad que asignamos es 20. Entonces, ¿es menor que 18? Evidentemente no, no se cumple la primera condición. Entonces baja a este nuevo bloque el if. En este caso sí se cumple la condición porque 20 está entre 18 y 65, entonces este es el mensaje que imprimió en la consola. Y bueno, evidentemente como ya se cumple esta segunda condición, ya no ignora simplemente el else porque ya se cumple esta segunda condición. Pero ¿qué pasa si colocamos otra edad, por ejemplo 16? ¿Qué va a mostrar ahora el código? Ahora muestra eres menor de edad porque se cumple la primera condición y ahí ignora el resto porque ya se cumplió la primera. Y ahora vamos a colocar, a ver, 90, por ejemplo, 90 años. Y ya se cumple la última condición, eres adulto mayor. Esta condición no es verdadera, la de abajo tampoco, entonces se ejecuta el bloque else porque ninguna de las condiciones anteriores se cumplió. Y bueno, es así como funciona. En resumen, en este ejemplo utilizamos una condicional if para verificar si la edad es menor que 18, una condicional elif para verificar si la edad está entre 18 y 65 y un condicional else para el caso de que ninguna de las condiciones anteriores sea verdadera. En resumen, ahora hablaremos de los bucles. Los bucles nos permiten repetir la ejecución de un bloque de código varias veces. En Python tenemos dos tipos de bucles, que son el for y el while. Por ejemplo, vamos a hacer un bucle for. Y este bucle for, ¿qué es lo que hará? Me va a imprimir todos los números del 0 al 4. ¿Cómo haremos eso? No es algo tan difícil, solo aquí debajo de todo esto voy a comentar el código de arriba para evitar crear más archivos. Para comentar todo el código solo tenemos que colocar tres comillas simples y cerrarlo con otras tres comillas simples abajo. Ahora sí voy a escribir un nuevo código que sea el bucle for. Y bueno, esta variable puede ser cualquier letra, puede ser una J, una K, pero otro clásico de clásicos en la programación es utilizar una letra I para los bucles for. Es una costumbre, una tradición que no hay una regla realmente, pero es una tradición que se sigue en todos los lenguajes, utilizar una letra I para un bucle for. Entonces en Python el bucle for es de esta forma. Primero colocas el for, declaras la variable y se coloca in range, en el rango. En este caso acá adentro voy a colocar 5. ¿Por qué 5? Si yo anteriormente dije que era de el 0 al 4. Porque va a comenzar evidentemente desde 0. Entonces si coloco 5 va a mostrar números 0, 1, 2, 3 y 4. Ya lo verán cuando ejecute el código. Acá se coloca dos puntos tal y como se hacía en el if. Y acá voy a hacer que me muestre qué números se están mostrando. Voy a colocar un print y voy a colocar la variable i. Y al ejecutar esto ya va a mostrar, como pueden ver, del 0 al 4. Por eso coloqué 5, porque empieza desde 0, 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Qué pasa si coloco 6, por ejemplo? Me muestra 0, 1, 2, 3, 4 y 5. No se muestra el 6 porque empieza desde 0. 0, 1, 2, 3, 4 y 5.
Y así va a ser cada vez que vaya aumentando este número, aumentando el rango para que me muestre más números. Es un bucle que se va a ejecutar esta, esta cantidad de veces. En este caso yo lo que estoy haciendo es mostrar el valor que toma la variable i en cada una de las vueltas que da el bucle. Por ejemplo, yo también podría hacer que dentro de este bucle se vayan ejecutando otras acciones en el código esta determinada cantidad de veces, pero en este caso yo solo estoy mostrando los números. Ahora, utilizaremos un bucle while. En este caso, este bucle while vamos a utilizarlo para imprimir un contador hasta que alcance el valor de 5. A ver, veamos cómo funciona esto. Voy a comentar nuevamente este código de aquí para mostrar el bucle while. Y voy a comenzar declarando una nueva variable que se llamará contador. Y le asignaré un valor de 0. Y para utilizar el, el bucle while tengo que escribirlo aquí, while contador, el nombre de la variable, contador sea menor que 5, es decir, que este bucle se ejecutará hasta que contador llegue a 5. Coloco los puntos y ¿qué va a pasar? Voy a escribir print y entre comillas contador. Y debajo tengo que actualizar el valor de la variable, tengo que hacer que aumente. En este caso voy a poner contador más igual a 1. Esto hará que mientras que el contador sea menor que 5, esto se debe ejecutar. Es decir, el contador debe aumentar y se debe imprimir el nuevo valor del contador. Vamos a ejecutarlo a ver qué sucede. Tuvimos un resultado similar al anterior. El contador empezó en 0, luego aumentó a 1, 2, 3, a 4 y llegó a 5 y se detuvo el bucle. Y es así como funciona el bucle while. Muy bien, ahora que comprenden cómo funcionan las estructuras de control de flujo en Python, es momento de que practiquen con su cuenta. Adelante. Muchas gracias por ver esta clase. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente lección. Muy buenas a todos los que están viendo la clase de hoy. En nuestra lección de hoy vamos a hablar sobre funciones y modularidad en Python. Empecemos con las funciones. Una función es un bloque de código que realiza una tarea específica y nos permite escribir código una sola vez y reutilizarlo en múltiples partes de nuestro programa. Por ejemplo, en este ejemplo hemos definido dos funciones. La función saludar toma un parámetro nombre y simplemente imprime un saludo con ese nombre. La función sumar toma dos parámetros, tipo numérico A y B, y realiza una operación de suma y devuelve el resultado con el return. Para ver cómo funcionan estas dos funciones, vamos a invocar a las funciones. Por ejemplo, primero voy a invocar a la función saludar. Y tengo que establecer este parámetro nombre, que en este caso será de tipo texto. Entonces abro dos comillas y coloco un nombre, por ejemplo, Luis. Y debajo voy a invocar a la función sumar. Voy a crear una variable donde se va a almacenar el resultado de esta suma que definimos en la función. Resultado igual a sumar, en este caso dos números aleatorios, 2 y 5 por ejemplo. Y para mostrar los resultados de la suma en la consola, pues utilizo un print. Y pongo resultado.
Entonces, ahora sí, el código debería funcionar y las funciones deberían ejecutarse sin ningún problema. Guardamos el archivo y ya está corriendo. Y bueno, acá hay un detalle, aparece el hola Luis totalmente pegado, como si fuera una sola palabra. Y esto es porque no establecí un espacio en blanco que tienes que haber después del hola. Así que aquí en la cadena donde dice hola, simplemente pongo un espacio. Y ahora sí aparece bien el mensaje y el resultado de la suma sí es correcto. Y es así como se trabaja con funciones en Python. Ahora hablaremos de la modularidad. La modularidad se refiere a la capacidad de dividir nuestro programa en partes más pequeñas y manejables llamadas módulos. Esto nos permite organizar nuestro código de manera más eficiente y facilita su mantenimiento y reutilización. Por ejemplo, vamos a seguir utilizando estas dos funciones que hemos creado, pero este fragmento del código donde se invoca de las funciones, vamos a cortarlo y vamos a guardar el archivo así sin el resto del código, solo con las dos funciones. Y voy a crear uno nuevo y voy a pegar el resto del código. Y al comienzo de este código voy a utilizar un import. Con este import voy a importar el archivo que creamos anteriormente, que es el funciones.py, que es este de aquí. Import funciones. No hace falta poner la extensión del archivo. Lo voy a guardar en el mismo directorio donde está el otro archivo. Tiene que estar sí o sí en el mismo. En este caso voy a poner el nombre del archivo. Y vamos a correrlo. Y está ocurriendo un error. Y el error que salió se debe a que tenemos que, antes de invocar a la función, se tiene que colocar funciones punto saludar. O sea, ya estás invocando al módulo funciones y estás invocando a la función del módulo que es saludar. Y aquí tenemos que hacer lo mismo en la función sumar. Funciones.sumar. Y ahora sí, el código debería ejecutarse sin problema. Vamos a correr. Y ahora sí, obtenemos el mismo resultado y lo hemos dividido en dos archivos. Solo que en este archivo solo establecemos las funciones y en este nuevo archivo de código importamos este módulo creado anteriormente, el funciones.py, invocamos a el módulo y indicamos qué función queremos invocar y pasamos los parámetros, tal como lo hicimos anteriormente. Muy importante colocar este mismo nombre acá siempre que quieres invocar a la función, para que no aparezca el error que a mí me apareció al comienzo. Mucho cuidado. Y bueno, en resumen, en este ejemplo hemos creado un módulo llamado funciones.py que contiene nuestras funciones saludar y sumar. Luego, en nuestro programa principal, que en este caso le llamamos módulos.py, importamos el módulo funciones y utilizamos las funciones que habíamos creado anteriormente. Y esta separación de módulos nos ayuda a organizar nuestro código de manera más clara y concisa. Y como pueden ver, sí obtuvimos los resultados esperados. Excelente. Ahora que ya comprenden cómo funcionan las funciones y la modularidad en Python, es hora de que practiquen por su cuenta realizando ejercicios similares. Buena suerte y gracias por presenciar la clase de hoy. Hasta luego.